Bueno, hay una historia detrás de ¿cómo le llamaremos? Esta tensión, de esta historia de odio entre lo que es Prigozhin y Sergei Shoigu. No surgió por Ucrania, surgió hace al menos 5 años, según algunas personas que llevan como la historia entre estos dos personajes. Entonces, a ver, esta sería la verdadera razón por la que Prigozhin llegó hasta Moscú. O sea, la enemistad que tiene contra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, no es por Ucrania nada más, sino que fue la gota que derramó el vaso. El problema viene de muchos años atrás y pues esto también revela que tal vez esta enemistad es más grave de lo que creemos, ¿no? Bueno, sí, 5 años. Porque, bueno, hace 5 años Prigozhin acusó a Shoigu de haber abandonado el grupo Wagner en Siria, cuando los mercenarios rusos fueron aniquilados por las fuerzas lideradas por Estados Unidos, incluido drones Reaper y los helicópteros de combate Apache. Entonces, esta disputa pública entre Prigozhin y Shoigu pues culminó el 24 de julio cuando vimos como el jefe del grupo Wagner estaba dispuesto a llegar a la capital para detener al ministro de Defensa. Entonces, a ver, por lo que entiendo, la enemistad surge cuando Siria por lo siguiente, o sea, Estados Unidos, ¿verdad? Quiere lanzar un ataque, ¿no? Lo comentaste, ¿verdad? Eso. Entonces, cuando lanza el ataque, estoy así como recapitulando, lanza el ataque y entonces hay un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos le habla a los rusos, y aquí lo llegamos a comentar, le habla a los rusos y le dice a los rusos, oigan, voy a atacar a estos sirios, háganse un lado, porque no quiere Estados Unidos confrontación con Siria, ¿sí? con Rusia. Entonces, no le avisa. Le avisa. Y los rusos, en teoría, no le avisan a sus compadres. Entonces ellos, los rusos salen. A los rusos, pues también son rusos. No, pero fuera de lo de Wagner. Todavía no cuentes lo de Wagner, ¿sí? Se sale, no, llega debe estar el control de que está entrando. Entonces, el grupo Wagner, fuera del grupo Wagner, antes de esto, porque antes no conocíamos al grupo Wagner, sí. Entonces, cuando los sirios veían, los rusos están yendo, sabían que venía un ataque. ¿Sí? Pero pues algunas veces alcanzaban a salir, algunas veces no, pero bueno, ese era el acuerdo que había. Pero el ministro de Defensa ruso, como dices tú, no les avisaba a sus mismos pues paisanos, ¿verdad? O sea, porque al final de cuentas pues es lo que son rusos también, ¿verdad? Y no les avisaban, entonces les daba mucho coraje, obviamente. Entonces sí está pues claro, ¿cómo no le va a dar coraje? Sí, ¿no? O sea, sí le dieron haber avisado. Ahora, ¿no lo hizo porque quiso o no lo hizo porque es simplemente un maleta en su trabajo? Pero es que era sistemático eso, por lo que entiendo yo. O sea, no fue una vez, ¿no? Una vez fueron varias veces. Sino como que era sistemático. O sea, cada vez que había eso, él no avisaba, nomás pum, se salía y arrasaban y también se llevaban. Yo creo que tenía celo, ¿no? Y veía como que el grupo Wagner pues estaba creciendo. Yo creo que no lo quería dejar avanzar, ¿no? Sí, y además supuestamente el comando militar de Rusia también recibió en ese momento la orden de apagar todos los sistemas de defensa rusos. Sí. Desde los sistemas de defensa aérea, como dije, estaban todos desactivados y sucedió lo que sucedió. A las 23:45 comenzaron los ataques contra unidades rusas. No había aviones, los sistemas de defensa no funcionaron. A las 3 de la noche, o sea, a las 3 de la mañana, finalmente logramos abrir paso hacia el cuartel general de las Fuerzas Armadas para hablar con el oficial de turno. Y Prigozhin dijo que había un coronel que supuestamente dijo que intentarían resolver el problema para que cesaran los bombarderos y los combatientes de Wagner pudieran sacar los cuerpos de sus camaradas muertos. Ahí está el tema tremendo, la pues verdad. Sí, ya entiendo por qué tanto coraje, tanta mala sangre entre Prigozhin y entre los dos, claro. Sí, sobre todo, o sea, se entiende sobre todo el lado de Prigozhin, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué le tiene ese coraje a Sergei Shoigu? Ahora, Sergei Shoigu, ¿qué le tiene a Prigozhin? ¿Envidia? ¿Celo? ¿Qué será? Sí, quién sabe, ¿no? La verdad es que sí está curioso. Vamos a otro asunto importante. Bueno, pues, vamos a otro asunto interesante. Fíjense que en Polonia, pues, detectaron un globo, ¿no? Sí. Una especie de globo y dices, bueno, no saben si es meteorológico aparentemente, que si a lo mejor es espía. Pues no sé, pero como no lo habían visto por ahí, apareció aparte en la frontera de Leningrado. Entonces, pues dicen, esto está sospechoso y ahora mismo lo están investigando. Ahorita pongo el mapa si quieres, comenta los detalles, a ver cómo estuvo el tema, ¿no? Bueno, el ministro de Defensa de Polonia localizó el día de hoy
un globo meteorológico, o lo que ellos creen que es un globo meteorológico, en el distrito de Brainewo, al menos a 10 kilómetros de la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado, y obviamente esto sí preocupa. Las autoridades obviamente pusieron una investigación en marcha. La policía en la región de Varmia y Masuria, que es el norte de Polonia, pues han dicho a los residentes de Brainewo que estén alertas sobre la presencia de este objeto extraño que estuvo sobrevolando la zona. Hasta el lugar se desplazaron lo que fueron patrullas de la policía que confirmaron que sí, para parecer era un globo meteorológico, y el Ministerio de Defensa remarcó que el caso de todos modos está siendo investigado por las autoridades pertinentes. Pues bueno, hablando de globos, de una vez les comento una conclusión que saca el gobierno de Estados Unidos respecto a el globo chino, el famoso globo chino, que si espía, que si no espía. Pues Estados Unidos confirma que este globo espía chino no recopiló o no alcanzó a recopilar información. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó el día de ayer que este supuesto globo espía chino no alcanzó a recopilar información durante el sobrevuelo del territorio estadounidense el pasado mes de febrero. Y por un lado dicen no alcanzó, otros dicen que ni siquiera tenía los aparatos necesarios. Ellos aseguran que sí utilizan este tipo de globos para espiar y que lo han hecho en los 5 continentes. Dice el globo, según Washington, contaba con programas de vigilancia del ejército de China. Detrás de esto no era un tema científico, sino detrás era un tema militar. Pero ahora, pues dicen, yo no sé si para apaciguar las cosas o para qué. También, dicen, ¿verdad? Puede ser. Sí, yo creo que también puede ser eso. Dicen, no, pues bueno, el punto es que no encuentran algo contundente como para poder acusar a China de que es espía. Entonces, si no es espía, según lo que dicen, ¿correspondería una disculpa de Estados Unidos? Sería a lo mejor una pregunta interesante, ¿no? ¿O lo van a dejar así? No sé. El punto digo es que como quiera entró sin permiso ni nada, pero bueno, pues es un tema que dicen ellos siguen utilizando para fines bélicos también, aunque en esta ocasión dicen no obtuvo información, y que es la 5ª vez, nada más que en otras ocasiones pues pasa por una orillita o por Hawái o por lugares muy lejanos y pues no lo toman mucho en cuenta, pero en esta ocasión como se atravesó de lado a lado de Estados Unidos, pues fue como muy escandaloso, ¿no? Exactamente, y además que pues llamó la atención el manejo, ¿verdad? Que parecía que no iba como iban las corrientes del viento, como que tenía cierto control en el manejo, y también que pasó por ciertas zonas pues militares, ¿no? Es lo que, exacto, que es lo que más preocupaba. Y entonces pues la reacción o la sobrereacción de querer meter drones a México, militares, para pues perseguir o cosas así al dron que entró aquí, al globo chino que entró aquí, pues fue totalmente innecesario. El presidente mexicano lo que hizo en ese momento dijo, no les doy el permiso para entrar, y lo que sí es que vamos nosotros a enviar nuestros propios aviones para investigar este tema y les pasamos información si eso es necesario, ¿verdad? Si es que vemos algo interesante. Y hasta ahí quedó. Pues a lo mejor creo que la reacción era esa, ¿no? Era un poco más moderada, porque pues si luego cuando realmente si China está haciendo alguna travesura, por así decirlo, pues ya no va a ser creíble, porque pues al final dice, pues sí, siempre vas a exagerar, ¿no? O sea, como país, o sea, porque traes claramente hay una guerra fría, que es un tema que vamos a platicar ahorita. O sea, Taiwán es nada más una razón, y tal vez es la menor de todas, de las por qué Estados Unidos ahorita está pues en una confrontación directa, y China también, obviamente, porque hay algo muy grande, que eso es el gran tesoro por el cual están peleando, que yo creo que ya lo conocen, pero ahorita lo vamos a retomar, y no nos deberíamos a lo mejor desconcentrar de ese punto, porque Taiwán es eso, es un pretexto nada más. Pero bueno, vamos a otro tema, vamos a otro asunto también importante.